Marciano José nació el 17 de noviembre de 1900. Sin embargo, sus padres no lo bautizaron así, sino que lo bautizaron como Filomeno, cuya fiesta se celebraba por esos días. Nuestro protagonista nació en El Pedregal, último pueblo de Guadalajara que limita con Teruel, cuyos habitantes vivían del pastoreo y la agricultura, en un clima que les exigía muchos sacrificios y un trabajo duro y tenaz. Era una sencilla familia de labradores, en la que el niño crecería junto a su padre Eladio, aunque se le conocía con el nombre de Hilario, su madre Leona y sus 3 hermanos, Hermenegildo, Ángela y Julio, todos trabajando con esfuerzo y enfrentándose a las adversidades de la vida. Desde que era niño, San Marciano José mostró cualidades de humildad, bondad, obediencia y servicio, a la vez que una profunda fe y una gran devoción a la Virgen María. Estaba siempre dispuesto a ayudar y a servir a los demás. Así, a sus 12 años, el hermano Gumersindo, tío de Filomeno, lo llevó a Bujedo el 12 de noviembre de 1912. En este pueblo de Burgos se encontraba el Monasterio Noviciado de los Hermanos de la Escuela Cristiana, orden fundada por el francés San Juan Bautista de la Salle a finales del siglo XVII. Aquí, los niños recibían durante su estancia una atención exquisita y una formación religiosa. Marciano José, al poco de llegar, padeció una enfermedad que le hizo perder audición y se vio obligado a regresar al hogar de sus padres. No obstante, debido a su gran vocación religiosa, pidió su readmisión en el colegio y lo volvieron a aceptar con una condición: que se ocupara de las labores manuales. Allí permaneció hasta el 28 de mayo de 1928, fecha en que fue destinado a Terán, en la provincia de Santander. Más tarde, trabajó en las comunidades de Caborana, Asturias, Nuestra Señora de Lourdes, Valladolid, Colunga, Asturias, Gallarta, Vizcaya y Mieres, Asturias. Y así pasaron los años hasta que se produjo la Revolución de Asturias en octubre de 1934. Allí comenzó una sangrienta revolución en contra del nuevo gobierno democrático de derechas. Esta revolución afectó duramente a la Iglesia en este territorio, ya que la educación impartida por las congregaciones religiosas era ilegal desde el gobierno de Manuel Azaña en 1931. Marciano José se encontraba en Mieres, pero fue a Turón a sustituir a un hermano de la Salle que estaba de cocinero en el colegio Nuestra Señora de Covadonga, el cual dejó su cargo por enfermedad. Allí se encontró con otros 7 hermanos que impartían clases disimulando su tarea apostólica. Esta práctica ilegal se descubrió y el día 5 de octubre, mientras celebraban la Eucaristía, se oyeron violentas voces en el exterior. El hermano Marciano José abrió la puerta y encontró a 30 escopeteros que invadieron la casa en escasos minutos mientras buscaban minuciosamente supuestas armas escondidas. Tras no encontrar nada, los escopeteros detuvieron a toda la comunidad educativa y fueron llevados a una escuela socialista que empleaban como prisión. Durante el encarcelamiento, se presentaron en aquel lugar varios miembros del Comité Revolucionario, entre los cuales había un antiguo alumno de los encarcelados. El objetivo del comité era conocer la condición de todos los presos y preguntaron al hermano Marciano José si era religioso o un simple cocinero, dándole opción de salvarse. Sin embargo, el hermano admitió ser un miembro de la congregación y fue condenado junto a sus compañeros que también confesaron y 2 sacerdotes. La noche del 9 de octubre, llevaron a los encarcelados a la puerta de un cementerio. Los hermanos sabían que los llevaban a condenarlos y aún así caminaron con paso sereno y firme hacia el lugar mientras rezaban en voz baja. Y una vez allí, los fusilaron y fueron enterrados en una zanja en el centro del cementerio. Sus restos fueron trasladados al año siguiente al noviciado de Bujedo, y todos los difuntos hermanos de la Salle que fallecieron en el fusilamiento de Turón
fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II el 29 de abril de 1990 y canonizados el 21 de noviembre de 1999, siendo su festividad el día 9 de octubre, es decir, el día de su martirio. La Segunda República Española fue elegida de forma pacífica y democrática, siendo proclamada el 14 de abril de 1931, sustituyendo a la monarquía de Alfonso XIII, que marchó al exilio. Tras la proclamación de la República, se estableció un gobierno provisional que convocó elecciones. La victoria fue para la coalición republicana socialista. Durante este periodo se aprobó la Constitución de 1931 y se nombró presidente de la República a Aniceto Alcalá Zamora y como presidente del gobierno a Manuel Azaña. El periodo de la Segunda República Española suele dividirse en 3 etapas: el bienio reformista, de 1931 a 1933, el bienio conservador, de 1933 a 1935, y la etapa del Frente Popular en 1936. El gobierno liderado por Manuel Azaña tenía como objetivo unas reformas que consistían en limitar el dominio de la Iglesia y secularizar a la sociedad. Se les prohibió dedicarse a la enseñanza y también se les confiscaron todas sus propiedades. La euforia republicana fue transformándose en desconcierto y conflicto entre los republicanos más radicales y monárquicos, que desembocó en una quema de edificios religiosos en España y un aumento de la hostilidad y división en la sociedad. El día 11 de mayo, un grupo de manifestantes recorrió la Gran Vía de Madrid incendiando la puerta y la fachada de la iglesia jesuita de la calle Flor. Andalucía y Levante se contagiaron de esta oleada anticlerical. El proyecto constitucional de la Comisión Parlamentaria establecía que no habría una religión oficial, negaba el apoyo económico a la Iglesia y recomendaba la disolución de las órdenes religiosas. Existía la libertad de conciencia, de practicar cualquier religión y la secularización de cementerios que pasaban a estar gestionados por los ayuntamientos. Se prohibió a las órdenes y congregaciones dedicarse al ejercicio de la enseñanza. La Iglesia sorteó la prohibición mediante un cambio de denominación o los colegios pasaron a asociaciones seglares afines, por lo que siguió impartiendo educación. ¿Qué recuerdo tenéis del joven santo? Bueno, recuerdos todos de tradición oral, como podéis suponer no lo conocimos. Murió en el 34, en octubre, y nosotros tardamos unos cuantos años en nacer, pero sí que en la familia había pues continuamente. Yo recuerdo una vez una anécdota con su abuelo, hermano del es santo, decir, un hermano del santo, jugando a las cartas en el pueblo, no sé qué salió de su hermano, en fin, algo. Y él dijo, sí, vosotros lo toméis a broma, pero algún día lo veréis en los altares. Yo no, pero vosotros sí. Siempre ha estado presente en nuestra familia y hemos sabido que había dado su vida y que era pues alguien importante en nuestra familia. Y sobre todo una persona muy sencilla, no sé, muy familiar, aunque se fue muy joven, pero tuvo que volver, que luego solo podemos hablar si queréis, tuvo que volver del convento porque tuvo un problema de oídos grave, entonces en principio, entre comillas, no servía para la orden. Que eran de hermanos de la Salle. Hermanos de la Salle, que su fundamento es la educación, pero tanto insistió después que lo volvieron a coger y llegó a hacer los votos perpetuos y se dedicó siempre a tareas, dijéramos, más manuales. Mantenimiento podríamos decir de los ahora, conventos, la cocina, en fin, toda esa serie de cosas, siendo uno más en todos los sitios que estuvo. ¿Qué recuerdo tenéis de la historia de San Marciano José? El recuerdo ya es normal que penséis que es de tradición oral, porque no lo conocimos, lógicamente, pero siempre ha estado muy presente en la familia.
siempre. Para nosotros ha sido siempre un ejemplo de que dio su vida por su fe. Entonces siempre lo hemos tenido muy presente en nuestra familia. Y para nosotros concretamente nunca es San Marciano José, siempre es el tío Filomeno. Sí. O sea, esa es la forma de... Hemos ido muchos años porque él estaba enterrado en un sitio que se llama Bujedo, y entonces siempre que íbamos, pasábamos cerca, siempre entrábamos a rezarle. A rezarle y a veces a comer, a cenar y a a dormir. cenar. Entonces siempre ha estado presente en nuestras vidas. Sí. Es que el traslado de los restos al acabar la Revolución de Asturias acabó muy pronto después del fusilamiento. Entonces se recuperaron los cuerpos prácticamente bien y se pusieron en unos ataúdes y se repartieron ya cada uno a su sitio de origen. Se hizo por carretera. Sí. Mi abuelo, que es el hermano del santo, siempre nos comentaba que... Sí, así medio en risas, medio decía, sí, vosotros, pero ya veréis como a mi hermano lo veréis en los altares. Y dice, yo no, porque soy muy viejo, pero vosotros sí, y tenía razón. Y así ha sido. Así ha sido. Además, en un corto periodo de tiempo, la beatificación fue en el 1990, y la canonización en el 1999. O sea, muy poca, 9 años solamente. Cuando se certificó el milagro por el cual fueron canonizados todos, un milagro muy concreto que en otro momento se puede comentar, si queréis. Bueno, ¿y cómo os sentisteis al saber que vuestro tío iba a ser beatificado? Bueno, Pues un poco por sorpresa también, sí. porque entonces vivíamos en un pueblo cercano a Barcelona y bueno, sabíamos que estaba en proceso de beatificación, que es muy complicado. Que es muy complicado y muy largo. La Iglesia no beatifica ni santifica o canoniza así porque sí, debe estar muy bien hecha la cosa, ¿no? Entonces, bueno, un poco por sorpresa, pero claro, la alegría fue inmensa. Empezamos a mover todos los hilos para que nos dejaran ir, porque ya trabajábamos los dos. Y bueno, hay anécdotas muy curiosas que, en fin, sería muy largo. Y al final, pues sí, al final conseguimos, se montó un autocar de familia en Molina de Aragón. El chofer, el dueño del autobús, pariente también del pariente, santo. Aunque, bueno, y pariente nuestro también, un poco lejano, pero pariente lo llevamos muy bien. Hicimos 50. Y bueno, para ahorrar dinero, pues alguien por ahí se encargó de hacer de guía turístico, con todos los vouchers de los hoteles, digamos, y la verdad es que fue muy 54 personas, y fue una beatificación realmente impresionante. Sí, aprovechamos de hacer un poco un tour por Italia y bueno, la verdad es que fueron unos días fantásticos. Sí. La ceremonia fue impresionante, había en la plaza de San Pedro alrededor de 500.000 personas, porque había varias canonizaciones más, no solamente los nueve de Turón. Entonces, bueno, pues estaba el Papa en un estrado arriba, y en la parte de arriba, antes de las escaleras, estaba en un sitio las autoridades y en otro sitio la familia. La verdad es que nos trataron a la familia muy bien. Nos sentimos protagonistas. Nos sentimos protagonistas y la organización es una cosa extraordinaria, cómo funciona el protocolo. Sí, el protocolo vaticano el es Vaticano, impresionante. Sí. Entonces yo voy a contar personalmente cómo me sentí. Se pusieron en los balcones unos tapices con la foto de cada uno de los que se iban a beatificar. Un repostero. Entonces, cuando llegó el momento, fue nombrando uno por uno, y cuando llegó dijo, Beato Marciano José del Pedregal, Guadalajara. Y os puedo asegurar que para mí ha sido una de las mayores emociones que he sentido en mi vida. ¿Cómo vivisteis esa canonización? Pues no tan de sorpresa, porque había ya creo que, no sé si sabéis que para canonizar a alguien, aparte, hay que demostrar algún hecho especial, como puede ser un milagro. Esto sucedió, precisamente el milagro sucedió el día de la beatificación. Una maestra del Colegio de la Salle de León, como os dicho, dedicada a la enseñanza, en Nicaragua, que padecía un cáncer terminal, y con la estampa de los beatos, la estampa que se hizo de los beatos, que todavía queda alguna por ahí, pues se encomendó a ellos, y de la noche a la mañana desapareció el cáncer de útero terminal que tenía, certificado pues el año 90, como os podéis suponer, con todas las ecografías y todas las garantías médicas. Hay un párrafo que el médico jefe del hospital, el jefe de cirugía, dijo: lo que ha pasado con la señora Girón, que así se llamaba, no se puede explicar científicamente.
no dice nada más. O sea, entonces a partir de ahí se empezó a mover y fijaos, 9 años después la canonización fue muy emotiva pero muy diferente, a pesar de que la canonización parece y es un grado mucho más alto, sí. Pero claro, el Papa no estaba como entonces, había pasado ya lo del atentado y demás, entonces fue dentro de la basílica, pero recordáis un poquito la basílica, el baldaquino de Bernini, ahí en medio, pues los primeros bancos seguíamos estando nosotros y los políticos, es decir, los mandamases de todos los países. Fue muy emocionante también la canonización, pero ya era algo esperado, quiero decir, no fue la sorpresa de la beatificación. Y habíamos ido a Roma. Efectivamente, ya habíamos visto la beatificación y la canonización, como dice Agustín, es lo más. Pero realmente como impresionante para mí, desde luego, fue la beatificación, porque el otro lo esperábamos. A lo mejor nosotros no nuestros hijos, pero era algo que venía después o podía venir. ¿Hay alguna historia de vuestro tío que queráis compartir con nosotros? Él realmente, en aquella época los frailes tampoco hacían como ahora, que todos los años van a visitar a su familia. No, en aquella época no era así. Entonces sí que venía alguna vez a Pedregal. Mi madre lo recuerda, es más, cuando comulgó, mi madre es la sobrina mayor que tenía el santo, cuando comulgó él le mandó una carta cariñosísima y un rosario para su comunión. Cuando venía al pueblo, toda la gente luego nos comentaba que era un manitas y arreglaba. De hecho, ahora, por ejemplo, una señora tiene una máquina de coser, su hija, que le arregló él porque no le funcionaba. Entonces, en el pueblo siempre, pues es que eran manitas. Hay unas fotografías junto a maquinarias muy gordas en algunos conventos donde estuvo, y pues que arreglaba lo que hiciera falta, que desde máquinas de vapor hasta la máquina de coser o cualquier otra. Como cristianos, ¿qué mensajes llega de su historia? Según parece, su vocación salió muy temprana. En aquellos tiempos los chavales se iban a los conventos o a los internados, llamadlo como queráis, tanto de seminarios para sacerdotes como para frailes, muy jóvenes, 10, 11, 12 años, ¿no? Y es muy posible que la vocación estuviera perfectamente definida, pero parece ser que él sí la tenía muy clara. Él quería estar allí, y de hecho el revés que le supuso el que le devolvieran a casa, porque no podía no podía hacer los votos perpetuos. Eso él tanto insistió después que al final dijeron, pues venga, vete para acá que algo te buscaremos. Su tesón, su fe, tesón, la fe, bueno. Y el ser capaz de dar la vida cuando pudo haberse librado de no darla, ¿no? Entonces, eso, la gran fe que él tenía, yo además siempre digo que creo que tenemos un enchufe en el cielo. Así lo creo y así le rezamos. Para nosotros es un gran ejemplo para toda la familia. ¿Creéis que su vida podría ser un referente para los demás? Fue un vivero Pedregal, no solamente por él. Después ya las cosas cambiaron mucho y ya la cosa no funcionó igual, sobre todo con la República y demás, ¿no? Pero hay un montón, es un pueblo pequeño, hay un montón de frailes y un montón de monjas, casi todos ya mayores, ¿no? Y algunos muertos. Realmente en el pueblo se le toma como un ejemplo y es copatrón, o sea, nuestro pueblo, el pueblo donde nació, el patrón es San Pedro y San Marciano José. Y se organiza en su recuerdo el 9 de octubre, se organiza la misa, una celebración. Es fiesta local. Es fiesta local. Que tiene en el pueblo, es un referente, y una chica murió y su último pensamiento fue pasar las últimas horas antes de enterrarla en la capilla. Un sobrino de él también. Quiero decir que es alguien importante en nuestro pueblo y por supuesto en nuestra familia. ¿Creéis que la vida de San Marciano José es suficientemente conocida? No. Pues creemos que no, aparte de que poco a poco va habiendo un poco de movimiento. Por ejemplo, vosotros. Y se demuestra aquí, ¿no? Perfectamente. Que para nosotros es una enorme alegría que vuestro colegio tenga interés en conocer y saber del santo. Es para nosotros una gran alegría, porque realmente creemos humildemente que no lo es. Sí que es verdad que aquí hay una iglesia en Guadalajara que tiene una reliquia y siempre lo suele mencionar, siempre lo nombra. Pero al resto creemos que no está suficiente. Es que hay una parte de la misa que hablan de los santos, San Pedro, San Pablo, tal y cual, y
casi nunca dicen San Marciano José, pero en esa iglesia sí, San Antonio sí que lo dice siempre. Sí, porque quizás don Jesús Recueros también está unido ahí, él estuvo A los muchos primeros años en momentos de Pedregal. la preparación de Pero la creemos que beatificación. no, es más, nosotros nos parece que cuando se construyó aquí una iglesia y tal, creemos que debería haber Se llevado podía su haber nombre. llevado su nombre. Queremos. Debería como a la parte próxima interesada. llevarla, pero claro, Sí. también es parte interesada, ¿no? Claro, entonces lo hablamos desde Luego, un punto de pues, vista, pero en creemos los- que no. En los alrededores de Pedregal, pueblos de alrededor, incluso de Teruel, pues viene gente el día del santo. Se hace una misa en la iglesia porque en la capilla no se cabe, pero la procesión que nunca pasa por allí, ese día pasa por esa calle, las puertas están abiertas y bueno, Sí, mucha pero, gente viene a verla también. Pero creemos que, por ejemplo, aquí en Guadalajara, en muchísimas iglesias, seguro, bueno, queremos, que no se conoce ni se sabe quién era. No, mucha gente dice San Creemos. Marciano José y ese quién es. Exacto. O sea, Y es pero el aquí, único santo de la diócesis. No Pero hay, de creemos la que diócesis tal como está hoy, la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, no hay ningún no santo. hay ningún santo que sepamos más que él. No, que no hay, no. Entonces Así que debería creemos de- que debería, y que hechos como el que estáis haciendo y lo que estáis preparando vosotros Bueno, son bueno, para semillas. nosotros es una fuente de alegría pensar que hay un grupo de jóvenes que sí saben quién es Ana.